Bueno, primeramente me gustaría agradecer, buenos días a todos y buenos días también a los miembros de la banca. Voy a presentar dos trabajos de dos alumnos míos. Entonces, este primero se trata sobre madera plástica, que es una de las líneas de investigación en la cual trabajamos sobre reciclaje de materiales poliméricos y residuos sólidos. Puede ser incluido también otros tipos de residuos. En este caso específico es el estudio de la funcionalización de mezclas poliméricas de residuo urbano y al indicio reforzados con fibra vegetal. En este trabajo específico fue usado fibra de eucalipto. ¿Okay? Pues el siguiente, por favor. Bueno, en esta presentación daré una breve introducción, el objetivo de este trabajo, materiales y metodología, resultados, discusión y algunas conclusiones más relevantes. Siguiente. Bueno, se habla mucho sobre madera plástica, ya existe, bueno, en el Brasil sobre todo ya se produce, ya existen algunas industrias que producen madera plástica a partir de residuo plástico, generalmente poliolefinas, polipropileno, provenientes de bandejas de margarina, mantequillas. Existe polipropileno también en embalajes como de champú, algunos productos de limpieza. Y existe también, yo justamente en enero de este año presenté un trabajo también de un otro alumno que justamente trabajó con madera plástica de polipropileno con fibra de eucalipto. En este trabajo lo que se enfocó era ya no usar solo polipropileno, ya que el residuo, generalmente el residuo urbano, él viene mezclado, y como él viene mezclado con otros materiales poliméricos, sea polietileno de alta densidad, sea PET, etcétera. Entonces, lo que se quiso hacer aquí un estudio de la influencia de esa mezcla de dos poliolefinas, polipropileno y polietileno, que son los materiales que abundan más en el residuo plástico urbano. Ok, gracias. Bueno, entonces la madera plástica, ¿qué cosa es? Madera plástica es un compósito polimérico. Cuando nosotros hablamos de compósito, que es un nuevo concepto de material, se habla de compósitos en aplicaciones de alta tecnología, en compósitos poliméricos para aplicación automotiva, aeronáutica, aeroespacial. Existen muchas piezas en los aviones, hasta en las naves espaciales, donde se usa compósitos poliméricos de ingeniería, donde, claro, obviamente el material polimérico no es un PP, no es un polipropileno, más es una resina epoxi reforzada con fibras como nanotubos de carbono, fibra Kevlar, fibra aramida, etc. Bueno, más la madera plástica está muy en moda porque él puede ser aplicado en construcción civil y en muchas áreas, en la parte de arquitectura y del hacer también. Él va a sustituir la madera convencional, que ustedes, como saben, estamos en un ambiente, estamos en una época donde nuestro ambiente está sufriendo muchas emisiones y eso los estamos experimentando por el efecto del calentamiento, tenemos el calentamiento del globo terráqueo, donde estamos viendo los efectos que está aconteciendo, tantos factores climáticos, etc. Bueno, entonces el objetivo de la madera es sustituir a madera convencional, proporcionar mejores propiedades. Digo mejores porque la madera convencional absorbe humedad, existen aquellos insectos que precisa hacerse un mantenimiento de esa madera, continuamente tiene que ser colocado barniz, etc. Fuera de que tienen que
cortarse árboles, ¿cierto? Entonces, proporcionar mejores propiedades, utilizar residuos, materiales que pueden ser reciclados, ¿ok? Entonces, desenvolvimiento de compósitos, envolviendo el empleo de materiales naturales, como esos de madera, que son residuos de acerrín, pueden ser usados justamente como agente reforzante. Siguiente, por favor. Siguiente. Y siguiente. Solo para mostrar entonces que los componentes de la madera plástica puede ser tanto residuo plástico, y aquí, si ustedes viendo en la imagen inferior a la izquierda, ese es un montecito de acerrín. En el Brasil existe regiones donde hay, como es una región muy cálida, la floresta y todo, existe mucha vegetación, y en la parte oeste del Brasil existen muchas industrias madereras, entonces se genera mucho residuo de acerrín. Claro que el acerrín de mayor tamaño puede ser usado, reaprovechado, pero el polvo del acerrín, ese es un problema, além de la contaminación ambiental por el particulado suspendido. Entonces, el intuito, el objetivo es usar esto como un agente reforzante o de carga en la matriz. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en este trabajo se utilizó dos materiales, dos residuos poliméricos, que fue polietileno de alta densidad y polipropileno. Solo aquí muestro algunas imágenes donde se encuentra generalmente en embalajes plásticas descartables el polietileno de alta densidad. Tiene ahí la estructura química también de él. Siguiente, por favor. Polipropileno también es un otro polímero versátil, leve, y como ustedes ven, tiene aplicaciones commodities descartables, como también otros tipos de aplicaciones un poco más con un cierto valor agregado, ¿no? Porque polipropileno también se usa en parachoques de carro, y antiguamente eran de metal, ahora son de polímero o compósitos poliméricos. Y claro que polipropileno con un agente tenacificante para aumentar a resistencia o impacto, ¿no? Eso es lo de bondos polímeros, porque esos materiales están cada vez más entrando, ¿no? Sustituyendo materiales metálicos y cerámicos, por justamente esas características que los hacen sobresalir. Leveza, porque son muy leves, pero tienen características especiales. Absorción al impacto, como el caso del polipropileno, cuando aditivado con agentes tenacificantes, como por ejemplo EPDM. Siguiente, por favor. La madera, que es el otro componente, obviamente, de la madera plástica, el residuo, ¿no? El acerrín. Entonces, solo para decirles que la madera también es considerado un polímero, solo que es un polímero natural. Y cuando hablamos de polímero, estamos hablando de cadenas, de macromoléculas, y en el caso de la madera está formado, ¿por qué? Por celulosa, que eso también son macromoléculas, celulosa, hemicelulosa, lignina, ¿no? Entonces, solo para ver ahí, a estructura, por ejemplo, tengo aquí una estructura de la celulosa, ¿no? ¿Cuál es la unidad repetitiva? Siguiente, por favor. Entonces, los compósitos, ¿qué sería? Entonces, ustedes están viendo en esa imagen, ¿no? Están viendo ahí, esta es la fase continua, que sería la matriz polimérica, y esta fase dispersa sería la fibra o la carga, ¿ok? Siguiente, por favor. Siguiente y siguiente. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, como les digo, la madera plástica ya se hace, y aquí en el Perú yo veo que hay mucha gente interesada también en hacer madera plástica y evitar el corte de árboles, ¿cierto? Além de las propiedades que tienen, ¿eh? Y solo que en el Brasil, cuando se hace madera plástica, solo se mezcla, se procesa el polímero con la carga. Más, ¿qué acontece? Muchas veces las propiedades de un lote es completamente diferente del otro lote. Entonces, que depende mucho del tipo de fibra, de la especie de fibra vegetal, depende mucho del polímero, ¿cierto? Y también, para mejorar esa interacción entre matriz y fibra, precisa pues de un agente de acoplamiento, un agente compatibilizante que ayude a interactuar entre la fibra y la matriz. Y justamente es uno de los puntos
puntos más importantes que nosotros trabajamos en esa línea, en la parte de reciclaje con relación a compósitos, es su uso, desenvolvimiento de agentes compatibilizantes y obviamente tratando de usar agentes compatibilizantes que sean ecológicamente correctos. Siguiente, por favor. El mecanismo es justamente, como ustedes saben, polímero, poliolefinas, son apolares, el carbono, hidrógeno, y la fibra vegetal es polar, porque él tiene estos grupos polares, las hidroxilas. Entonces, para que si no existiera una interacción entre ellos, lamentablemente el material va a crear vacíos y lamentablemente por ahí se van a crear concentración de tensiones y puede más adelante fracturar el material. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Aumentar uso de agente compatibilizante que ayude a justamente por el lado polar se juntar con la fibra vegetal y por el lado apolar al polímero. Siguiente, por favor. Algunas aplicaciones de la madera plástica. Siguiente. Las principales características que ya mencioné, las grandes ventajas que tiene la madera plástica, que ya pueden presentar mejor estabilidad dimensional, resistencia, empenamiento, deformaciones, mayor durabilidad en ambientes externos y una serie de otras ventajas citadas ahí. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo, como les digo, es desenvolver con una mezcla, nosotros llamamos de blendas poliméricas, mezcla de dos polímeros y cómo que eso influencia en la madera plástica. Siguiente, por favor. Entonces ahí ustedes ven, aquí el polietileno era de embalajes de productos de limpieza, de agua sanitaria, y aquí polipropileno de las tapitas. En este trabajo fue específicamente de tapitas de las botellas de gaseosas. El único problema que tuvimos es que aquí dentro, si ustedes ya percibieron, cuando compran una gaseosa, generalmente tiene aquí un liner, y este liner, elastomérico, el ítem EVA, etileno vinilacetato. ¿Y qué hace esto? Esto es necesario para evitar que el dióxido de carbono que se encuentra dentro de la bebida gasificada pierda. ¿Ok? Entonces, bueno, fue un problemita, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que en reciclaje, pensando en la aplicación industrial, tenemos que ver que también no da para estar separando cada uno de esos liners. Entonces, tenemos que ver si eso, cómo que influencia en las propiedades de un material también. Siguiente, por favor. Aquí también la madera y bueno, esto de aquí eucaliptus, y aquí tenemos los dos agentes compatibilizantes usados, tanto para el polipropileno como el polietileno, ambos grafitizados con anhídrido maleico. Siguiente, por favor. Todo el proceso de reciclaje, lavaje, trituración hasta obtener los flakes o flocos de polietileno, y igualmente de un polipropileno. Siguiente, por favor. En el caso de los compósitos, o sea, cómo hacerlos, la madera plástica, entonces se fue trabajado con diferentes proporciones de polipropileno y polietileno de alta densidad, porque muchas veces dicen, vamos a misturar plástico, pero es que existen diferencias entre los polímeros. No podemos decir, que esta madera con polietileno es igual que un polipropileno. Existen diferencias y eso va a refletir en sus propiedades. Aquí tienen algunos cuerpos de prueba, tanto del material reciclado puro y aquí en la forma de compósitos. Y claro, aquí está cuerpos de prueba para evaluación de propiedades mecánicas. Siguiente, por favor. Algunos ensayos realizados en este trabajo, ensayos de tracción, flexión, que es muy importante, para avaliar si esa madera resiste algún esfuerzo de tracción, de flexión, absorción al impacto y algunas características físicas, porque si hablamos de ventajas con relación a la madera convencional, una de las ventajas sería la absorción de agua, y sabemos que la madera absorbe mucha agua, apodrece. ¿Cómo será esta madera? ¿Ok? Y algunos otros ensayos a más. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tienen las formulaciones que fueron hechas,
solitos y con la proporción 80-20, 50-50 y con el uso de agentes compatibilizantes. Generalmente se usa 3%. Ya hubo un estudio previo cuál es la concentración adecuada de agente compatibilizante y se llegó a ese valor. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Solo para ver que aquí ustedes ven dos coloraciones de columnas, sin agente compatibilizante, los más claros y los más oscuros con agente compatibilizante. Si solo vemos esto, resistencia a atracción, cuando el cuerpo fue sometido a atracción, entonces vemos que hubo sí una mejora con el agente de compatibilizante. Y podemos ver aquí tenemos su polipropileno puro, con la carga, y aquí tenemos ya la mezcla, polipropileno y polietileno, va aumentando y vemos que el polietileno solito, él presenta una mejor resistencia a tracción. Y esto con relación al módulo. Generalmente cuando uno hace un ensayo de tracción podemos extraer otras informaciones y una de esas es el módulo, que él está directamente relacionado con la rigidez del material, ¿cierto? Y ahí muestra que este componente, que era ya esperado, tendría un mayor módulo. Acredítese que esto también sería más como nosotros vimos en la anterior imagen, esas tapitas de polipropileno tenían EVA y eso puede ter influenciado en esta variación, en este valor menor, ¿ok? Aquí se tienen los resultados del material puro, del polipropileno reciclado, no puro, y del polietileno, ¿cierto? ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí siguiente, flexión, que es otro ensayo mecánico. De la misma forma, también vemos resistencia a flexión, que es diferente al de tracción. Entonces, el material es sometido a ciclos de flexión y ver en qué momento material o fractura o deforma. Entonces, también vemos... ¿Qué aconteció? ¿Puede retroceder, por favor? Solo para mostrar rápidamente. Que nosotros vemos que también esa composición 80-20 presentó mejores desempeño mecánico, tanto en flexión, tanto en la resistencia a flexión como en el módulo. Y aquí también nosotros podemos ver el mismo comportamiento. Siguiente, por favor. Impacto, que es otro tema muy interesante. A mí me gusta mucho avaliar impacto. Ustedes, no sé si se recuerdan en la Fórmula 1, cuando hubo un brasileño que si no estuviese con el capacete, él estaría ya en el otro mundo, ¿no? Entonces, el uso de esos materiales poliméricos, sí, tengo esa capacidad de absorción de impacto. Y aquí nosotros vemos que también con la matriz de polietileno hubo una mejora. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí solo quiero mostrar que vean aquí, estos son los polímeros, ¿no? Y ellos tienen una absorción de agua baja, ¿no? Y eso es esperado, porque son apolares. Cuando colocamos la fibra vegetal, él aumenta la absorción de agua, pero dentro de ellos nosotros vemos que generalmente los que tienen agente compatibilizante presentan una menor absorción de agua. Solo para decirles que si ustedes ven aquí el valor, son bajos, 2%, 1%, 2.5%, y cuando se trata de la madera convencional, la absorción de agua es mucho mayor, 10, 20, 30%. Siguiente, por favor. Siguiente, ángulo de contacto, siguiente. Siguiente, por favor. Solo para mostrar que el ángulo de contacto es una forma de evaluar si una buena interacción entre la fibra y la matriz. Y con el agente compatibilizante vemos que realmente aumentó la energía superficial o que ayuda a la mejor interacción. Siguiente, por favor. Siguiente slide.
Solo aquí tengo unas imágenes para que ustedes vean el formato de las gotas, ¿no? Cuando mejoró la energía superficial. Aquí tiene unas imágenes, por favor, vaya pasando. Solo imágenes en microscopía electrónica de barredura, que es otro ensayo más. Siguiente, por favor, que ayuda a visualizar si realmente hubo mejora. Siguiente, por favor, vaya pasando, por favor. Si hubo realmente interacción entre la fibra y la matriz. Siguiente, por favor. Entonces, ustedes pueden ver las partículas. Aquí tengo partículas menores, tenemos aquí una partícula grande, porque generalmente en el acerrín, en ese polvo, si no se hace una separación granulométrica, puede seguir pasando, vamos a tener una dispersión grande. Siguiente, aquí lo característico que ustedes ven, vaya pasando las imágenes, por favor. Ustedes van a ver que tiene algunas superficies donde se ven unas fibrilas. Depende mucho de la matriz polimérica. Cuando la matriz polimérica, y aquí tenemos una superficie de una fractura frágil, entonces depende de la matriz. Si ella es más flexible, la fractura ella va a generar primero unas fibrillas, y aquellas cuando la matriz polimérica es la más rígida, ella va a mostrar una superficie más frágil. Siguiente. Y finalmente, las conclusiones diciendo que realmente es posible, sí, hacer blendas poliméricas, y eso es interesante, para poder saber que es posible misturar más. ¿Cuánto? Depende mucho del tipo de aplicación, y vemos que generalmente es necesario y recomendable usar polipropileno, porque el polietileno, él solito, aunque presentó algunos resultados muy buenos, él tiene como desventaja un alto índice, una alta viscosidad, que eso perjudica en el procesamiento. Entonces, para disminuir ese inconveniente, o es elevar la temperatura o mezclar con polipropileno. ¿Ok? Entonces, es necesario también el uso de agentes compatibilizantes, que eso va a promover una mejor interacción, una mejor desempeño mecánico, térmico de ese material. ¿Ok? Siguiente, por favor. Yo gustaría entonces agradecer. Este trabajo es de un alumno mío, de maestrado, André. Ok, gracias. Tuve que correr. Disculpe. La profesora